Y a esta hora, 7 de la mañana con 44 minutos, analizamos justamente los alcances del decreto con los 366 artículos, junto con el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, a quien ya mismo estamos saludando. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor. En primer lugar, ¿el decreto ya está en vigencia una vez publicado en el Boletín Oficial? Una vez publicado en el Boletín Oficial, el decreto de necesidad y urgencia ya está en vigencia, es operativo y es aplicable. Le consultamos esto porque en función justamente de lo que hablábamos hace un ratito con uno de nuestros colegas, hablábamos del tema que está relacionado estrictamente con la necesidad de la conformación de esta comisión bicameral y la necesidad de que sea justamente el jefe de gabinete el que se presente ante la comisión, por lo que entraría en vigencia 8 días después. ¿Esto no rige para este decreto en particular o para ningún decreto? No, un decreto de necesidad y urgencia rige a partir del momento de su publicación, si así lo dispone el decreto. Claro. Y si no, es como cualquier norma que entra a vigencia a partir de los 8 días de su publicación. Tiene que ser todo un trámite posterior de control político interior en el Congreso, solamente puede ser rechazado si ambas cámaras lo rechazan, porque la ley que regula este trámite lo dispone inconstitucionalmente de esta manera, y la otra vía para impedir que se aplique es concurrir a la justicia en primera instancia, en el juzgado del Foro Contencioso Administrativo Federal del Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obtener una medida cautelar, ya sea parcial, por temas parciales, o sea total, por el dictado de un decreto que viola el artículo 29 porque implica la suerte de suma del poder público intentando sustituir al Congreso y porque viola las condiciones de habilitación que establece la Constitución para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Doctor, ¿cabe la posibilidad concreta de que quede dormido este DNU y dentro de la bicameral, que nunca llegue al recinto, que tarde en llegar, y eso hace que siga en vigencia hasta que las cámaras no definan su constitucionalidad o no? ¿Qué papel imagina usted que va a jugar la justicia en todo esto? Porque uno imagina una avalancha de amparos a partir de diferentes sectores, además. Desde 1994 se dictaron aproximadamente 850 decretos de necesidad de urgencia. Ninguno fue rechazado por el Congreso. Con lo cual, la historia en este sentido no es favorable a un rechazo por parte del Congreso. Y me imagino que sí, que van a existir muchas impugnaciones por vía judicial, ya sea de la perspectiva sectorial, porque no solamente este decreto viola las cuestiones formales de habilitación para que pueda ser dictado, sino también viola derechos y cuestiones sustanciales, o algún intento de una acción cuyo objeto sea frenar la totalidad de este decreto de necesidad de urgencia. Doctor, ayúdenos, acaba de decir que el decreto viola justamente derechos. ¿Cuáles son los decretos, justamente los derechos que aparecen violados en este decreto? Y fundamentalmente lo que hace es tabula rasa, para utilizar una expresión del presidente, con el derecho de usuarios y consumidores, que está previsto en la Constitución argentina y que presupone que el mercado debe ser regulado por el Estado, especialmente en la oferta de bienes y servicios, para proteger a la parte más débil de la relación, que son los usuarios y consumidores. En varias de las modificaciones de la ley que se derogan o se cambian, se vuelve a una idea de un libre mercado en donde los usuarios y consumidores no tienen ni la más mínima protección frente a aquel que realiza la oferta de bienes y servicios. Es como volver al Leviatán de Thomas Hobbes, donde las fuerzas del mercado todo lo pueden disponer y las personas no tienen ningún tipo de derecho. Y este no es el modelo constitucional establecido en nuestro texto. Entonces, es un modelo de un mercado regulado con el Estado protegiendo los derechos de usuarios y consumidores en los sectores más vulnerables frente a la producción de bienes y servicios, algunos de ellos esenciales para la vida y para la existencia. La gran parte de este derecho se viola justamente los derechos de usuarios y consumidores. Doctor, ¿no está sobrepasando un poder a otro, es decir, el Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial? ¿Nos está violando, por ejemplo, se escuchaban algunas voces en las últimas horas, el artículo 29, vamos a recordarle a la gente, no tiene por qué saberlo, recordarlo de memoria, que el artículo 29
es cuando el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, en caso del Congreso Nacional, en caso de las legislaturas provinciales, a las gobernaciones, facultades extraordinarias, sigue el artículo, a responsabilidad de que quienes le concedan ese poder al Ejecutivo sean señalados como infames traidores a la patria, que es durísimo el término, pero ¿se está incurriendo en la violación del artículo 29 en particular? Claramente, porque el artículo 29 impide que el Congreso le conceda facultades extraordinarias o la suma del poder público al Poder Ejecutivo, y también impide que el Poder Ejecutivo, utilizando algún mecanismo constitucional, haciendo un desvío de poder y un abuso de derecho público, intente la suma del poder público. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Si se establece, si se consolida este mecanismo de decretos de urgencia que pueden derogar y pueden modificar esta cantidad de leyes sin pasar por el Congreso deja de tener ningún tipo de razón de ser. ¿Y usted imagina que esto va a llegar a la justicia a través de la justicia ordinaria, de la Corte Suprema a través de un per saltum? ¿Qué panorama usted se imagina? A mí me parece la promoción de muchas acciones en primera instancia, con medidas cautelares, y después ver la posibilidad de ir per saltum a la Corte Suprema de Justicia, porque acá hay gravedad institucional. Porque acá sí está en juego la división de poderes como uno de los elementos esenciales de la configuración de la República como forma de gobierno. Doctor Gil Domínguez, ¿y qué escenario imagina? Básicamente la presentación de amparos en contra de algunos artículos particularmente, o en contra del decreto general. Yo creo las dos opciones, en contra del decreto en general y en contra de artículos particulares. Bien. Y teniendo en cuenta esa situación, de todas maneras, sea una u otra alternativa, el órgano al que se llegaría de manera, digamos, final en el camino de estas presentaciones será la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, y me parece que va a llegar muy rápido. Las causas van a llegar muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué plantea esto? ¿Por las declaraciones que, por ejemplo, hizo no hace muchos días el presidente de la Corte Suprema, Rosati? No, porque se va a llegar per saltum a la Corte Suprema de Justicia. Permítame que le haga, para cerrar, una pregunta de índole político y salir de su cuestión técnica que es tan claro y que nos ayuda a entender. ¿Usted cómo ve esta estrategia del gobierno del presidente Milei? Porque da la sensación que al lanzar este decreto ómnibus gigante, como pocas veces se ha visto en la República Argentina, pone el todo o nada sobre el tablero a pocos días de iniciar su gobierno. Me parece que se condice con un proyecto político que es antidemocrático, es antirrepublicano, al cual no le interesan los límites constitucionales y el cual se basa en el decisionismo, en la relación entre el líder y el pueblo, sin ningún tipo de determinaciones, sin ningún tipo de límites, porque tiene un objetivo mesiánico de salvación de un país. Esto no es nuevo en la historia de la humanidad, no es la primera vez que eso sucede. Pero me parece que no es un proyecto que no tiene en cuenta los límites de la democracia, los límites de la República, los límites de la Constitución. Doctor Andrés Gil Domínguez, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con la televisión pública. Gracias, tenga muy buen día. Igualmente usted, muy buen día. Bueno, el análisis junto con el doctor, un abogado especialista justamente en Derecho Constitucional, a propósito justamente de lo que significan estos decretos, este decreto con los 366 artículos.